Sí. Bueno, ahí se complica, dice Cristian, con otros parciales. Y bueno, pero es como cuando estaban, digamos, en la forma presencial, es lo mismo. Las materias se cruzan y hay que responder ahí a las distintas instancias de evaluación. La muerte, dijo que no, no, otra cosa, no, no. Tranquilos, tranquilas, no, no es para tanto. Lo del TP entra hasta el tema de hoy, efectivamente, sí, sí, hasta hoy entra. Sí, sí. Peronismo también se incluye, hasta el 55. Una consulta, profesor, Sí. porque yo recién pude entrar. ¿Qué había dicho anteriormente? Estaba hablando del TP. La verdad, pavadas, como siempre, los primeros 5 minutos hablo pavadas mientras la gente va ingresando y voy admitiendo. Entonces Ah, voy ok. diciendo, bueno, tío, qué sé yo, una charla informal en la que no recibo muchas respuestas generalmente social respecto de las materias que están cursando. Eso pregunté, básicamente eso. Algunas sí, opiniones hay sobre que es un momento complicado, que qué sé yo, que contiene muchos parciales, pero nada más que eso. Sí, bueno, Estaba justo arrancando. gracias, gracias. Pongan todos sus nombres ahí en el chat, eso sí. Eh, bueno, ¿les parece dejarle el tema del trabajo integrador para el final? ¿O, sí? A mí sí me parece, porque ¿saben qué? Si digo el trabajo integrador, después están desconcentrados y desconcentradas, y además se quedan pensando en eso. Me parece lo mejor ir al tema nuestro de hoy y después dejar un ratito al final para lo del trabajo integrador. Sí respondí, no sé si llegaste a escucharlo, quién era que me preguntó recién. Bueno, no importa. Yo, Mercedes. Mercedes. Sí, me preguntaron si el tema de hoy iba para el trabajo integrador. Sí, va para el trabajo integrador. Y alguien ahí por el chat preguntó cuánto tiempo tenemos. Van a tener 2 días para hacerlo. Se los voy a dar el viernes a la noche y van a tener hasta el domingo a última hora para enviarlo. Y ahí sí una cuestión que me adelanto. Digamos, ahí no hay flexibilidad con el tiempo. ¿Sí? Si yo les pongo una hora, el que entrega o la que entrega después de esa hora, salvo que me haya, no sé, enviado una justificación muy lógica y argumentada de por qué no pudo, el horario es igual para todos y todas. ¿Sí? Manejen eso con tiempo. No porque yo justo estaba y se me apagó la computadora en los últimos 5 minutos y entonces te lo entregué a las 4 de la mañana. Y no, porque los horarios son iguales para todos y todas y hay que ser justos. Si todos tienen 2 días, son 2 días, no son 2 días y medio. ¿Sí? Bueno, ahí había otra pregunta más. No sé, no la vi. Horario, no sé, bueno, no importa, ahí ya está. Bueno, vamos con el tema del día de hoy, si les parece. ¿Sí? ¿Tienen dudas, consultas? Solamente una consulta me llegó en la semana sobre el tema del revisionismo y el reformismo, ¿sí? Brevemente, no me acuerdo quién fue que me preguntó esta cuestión. El revisionismo es una revisión teórica de los postulados marxistas, ¿sí? Es revisar, digamos, de la doctrina marxista y plantear una nueva doctrina en la que no hay que alcanzar un proceso revolucionario, ¿sí? Y el reformismo es una forma que encuentra el socialismo parlamentario de generar precisamente reformas, perdón que voy a meter, reformas legislativas, mejoras en la vida cotidiana de los trabajadores y las trabajadoras, que entiende el reformismo, contribuyen al cambio social, ¿sí? Los revolucionarios van a decir, bueno, ustedes, está bien hacer reformas para mejorar la vida de las personas, pero este no es el objetivo final. El objetivo final es hacer la revolución y cambiar definitivamente las relaciones de producción. Y ese es el objetivo y no las reformas en sí mismas. ¿Sí? El revisionismo plantea una doctrina en la que se apoyan, digamos, muchas de las corrientes reformistas. ¿Sí? Bernstein lo que dice es, bueno, Marx en realidad decía que era inevitable la caída del capitalismo, que engendraba sus propias contradicciones y que esto iba a llevar al proletariado a la evolución para la toma del poder, y esto no es así.
¿Se acuerdan de todo eso, no? ¿Sí? Bueno, ya lo deberían tener claro, me imagino. Veo más caras de pánico que hace una semana y bueno, es previsible, no pasa nada. Tienen una ventaja, que el trabajo lo hacen en casa, tranquilos, tranquilas. Pero bueno, prometí hablar de eso al final. Vamos al tema del día de hoy. La única consulta que recibí fue esa, así que liquidado ese asunto. Pasamos a la parte, continuamos con la parte nacional. La clase pasada nos quedamos, atravesamos la década infame, la década del 30, ¿sí? ¿Quién quiere hacer una caracterización o qué características tuvo en general en lo económico, en lo político, en lo social la década del 30? ¿Quién quiere comentarlo? Así no hablo yo tanto. Lo vimos la semana pasada, leyeron el texto de Horowitz, tan ameno, simpático. El texto de James, el capítulo 1 de James, habla sobre la década del 30 también, ¿eh? Y acá hay una cuestión también, en relación con un compañero también que me escribió por un comentario sobre los textos. Los textos apoyan, digamos, el abordaje de los temas. No nos anclamos directamente solamente en los textos, ¿sí? No hay preguntas que podamos hacerle sobre el texto. Si bien en las actividades trabajamos con textos, nosotros abordamos temas. Se dan cuenta que el texto de James habla también de la década del 30. Pueden sacar cosas de la década del 30 del texto de James. ¿Lo vieron el texto de James, el capítulo 1? Por favor, sí. Sí, gracias. Sí. Vieron que habla sobre la década del 30. Cuando relaciona el peronismo con lo que, digamos, con lo que estaba pasando en la década del 30, hay un proceso histórico ahí, que no tiene que ver con la misma lógica que aplicamos nosotros de cortar en la década del 30, ¿sí? Peronismo. ¿Se dan cuenta de eso? No se queden pegados y pegadas con la lógica de los textos. Bien. Bueno, década del 30, vamos a repasar eso rápidamente. Porque para entender el peronismo hay que entender de dónde se viene en la década del 30. Tomo agua mientras y los escucho. En este momento sigo extrañando la presencialidad porque acá sí los agarraba y las agarraba nuevamente, se refugian en esas cámaras apagadas, se refugian en esta pantalla. Yo estaría atravesando los bancos en este momento y les haría algún guiño a alguno para que hable. Bueno, en principio es el tema del manejo de los votos, ¿no? Del fraude electoral, Muy que bien. de esa forma se perpetuaban los gobiernos representados por oligarcas o por un cierto sector, digamos, de la sociedad, ¿no? Y quedaban los trabajadores excluidos de todo este tipo de movimiento. Muy bien, ahí la última frase me gustó también, ¿no? Los trabajadores quedaban excluidos, ¿no? Mencionaste la oligarquía, hay una restauración del modelo oligárquico, ¿no? Del orden conservador oligárquico, ¿sí? Derrocan a Irigoyen y se reinstala un orden oligárquico, la burguesía nacional junto con la oligarquía, instala un modelo y dicen, bueno, la democracia en realidad la podemos acomodar porque lo que importa son que nuestros intereses se vean, ¿no? Beneficiados por el manejo del poder político, del poder del Estado. Muy bien, ahí tenemos una cuestión, ¿no? Entonces, mecanismos fraudulentos para conservarse en el poder. Bien, en lo político, en lo económico, una cosa que dijo Mercedes también, los trabajadores excluidos, ¿no? El planteo parece una frase, un concepto menor, pero es fundamental, ¿sí? Para lo que viene. Trabajadores excluidos, ¿sí? Modelo excluyente. ¿En lo económico no empezaba la sustitución de importaciones? Muy bien, la industrialización por sustitución de importaciones. Ese concepto lo tienen que tener clarísimo y además no solamente qué es, sino qué consecuencias tiene para el movimiento obrero, para los sindicatos, ¿sí? Para la sociedad. ¿Qué pasa con la ICI? Y se forman más sindicatos también. Está bien, se forman más sindicatos a partir de qué.
empieza a cambiar como el modelo en sí, o sea, pasa del agroexportador a empezar a ver más fábricas, Muy bien, nuevos obreros en las fábricas que empiezan quizás a organizarse, muy bien. mismo la migración interna de el campo a las ciudades que crea estas villas de emergencia, que se Otro van dato formando importante, muy bien. Otro dato importante que alrededor de las ciudades. nos habla de la composición demográfica también, la composición de esta nueva sociedad que se va formando, ¿no? Nuevos trabajadores que vienen a las ciudades a buscar una fuente de sustento, ¿sí? ¿Y qué tipo de experiencia tienen esos trabajadores? No son trabajadores calificados Muy porque se bien, dedicaban a la agricultura o el trabajo incluso hasta artesanal o de familia y bueno, no tenían especialización en el tema de la industria. muy bien. Tienen distintas experiencias respecto de los trabajadores que ya estaban asentados en las ciudades, que venían organizados, ¿sí? Hay como una, digamos, una nueva conformación del movimiento obrero, ¿sí? A partir de este acontecimiento. ¿Se dan cuenta que no es solamente decir industrialización por sustitución de importaciones, ¿sí? ¿Qué está pasando social, económica, políticamente? Es todo esto, ¿sí? Tienen que desarrollen estas cosas. Traten de, en esto, por eso son importantes si se hacen esquemas para responder una pregunta, ¿no? Porque cuando hacen un esquema, completan, bueno, económico, esto y lo otro, social, político. Después no me trasladen el esquema como respuesta. Yo no quiero ver un esquema como respuesta. Ustedes tienen que redactar y elaborar esto porque en la redacción me explican qué significa cada cosa. ¿Sí? Sigo viendo caras de pánico, no me pasa nada. Esto es un comentario, solamente una, digamos, una ayuda para ir desarrollando los temas. Muy bien. También hay nuevos sindicatos, mencionaban recién. ¿Qué pasaba con los sindicatos? Con los sindicales. Que en principio tenían una base como para los de oficio y ya había que integrarlos en ramas. Muy bien. Ramas. Muy bien. Hay una ampliación de la organización de sindicatos por rama. Los comunistas tienen que ver también con esta organización a nivel nacional, ¿no? De la formación de federaciones, ¿se acuerdan de eso, no? Y también hay, digamos, hay un traslado de la organización de la lógica del taller, de la lógica más pequeña, a la lógica de la fábrica y a la lógica más de tipo industrial, que plantea una escala mayor de organización. ¿Sí? Por lo tanto, también en esto crecen los sindicatos, por ejemplo, el sindicato de comercio, el sindicato de la UOM, el sindicato metalúrgico, ¿sí? Bien. Y respecto de lo ideológico, ¿qué está pasando en el movimiento obrero? ¿Quiénes están? ¿Los sindicalistas, los socialistas? Los comunistas. Los comunistas, los anarquistas, que bueno, en el último tiempo es como que venían en picada Muy bien. y era como que no seguían sumando gente, los comunistas que venían en alza, Perdona, digamos. que fueron Sí, fuertemente reprimidos también, ¿eh? O sea, no es que venían en picada sí, porque eran, digamos, no prendía el anarquismo. Venían claro, siendo reprimidos. Hay fusilamientos anarquistas también en este periodo. sí, es verdad. Sí, sí. Bien. Bueno, y los ¿Persecución de los anarquistas? comunistas, Sí, dale. sí, y los comunistas que bueno, que seguían sumando gente porque fueron los que en cierta medida siempre estuvieron como en las pequeñas fábricas, en los talleres, no solo se quedaban en lo que sería capital, sino que también al interior del país o de las provincias. Bien, bien. Y además incluyeron a las mujeres, a las trabajadoras. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué tienen esta cuestión, esta forma de construir? Porque tenían el Partido Comunista. Muy bien. El partido y además esta lógica de construcción del partido, ¿se acuerdan, no? La construcción política del partido se trasladaba también, digamos, a la construcción sindical, ¿sí? Esta forma de articular poder alrededor del partido lo trasladan a lo sindical también, ¿sí? Y por eso crean células, crean comisiones dentro de las fábricas, ¿sí? Empiezan a organizar la red de contactos gremiales, ¿sí?
al igual que lo hacían con el partido. Bien. ¿Y qué pasa con la CGT que habíamos visto también en la clase pasada? En 1935 se dividen en CGT Catamarca y CGT Independencia. Luego lo que sería Catamarca en 1937 pasó a ser la USA y la Independencia... ¿Sindicalistas? Dale. ¿Cómo? ¿Sindicalistas comunistas? No, socialistas, sindicalistas, ¿cómo es ahí el tema? Lo tenía anotado. Una era sindicalista y la otra era comunista. Ahí hay bueno, no importa, en el 35 hay una división ahí más que tiene que ver con el socialismo. Sí. La Independencia era socialista y la de Catamarca era sindicalista. Que luego Ahí vamos mejor, se cortó un poquito. Bien, dale. ¿Y qué más? Y después está, bueno, en 1943 se divide nuevamente en CGT 1 y 2. La 1 con Domenech, que era socialista, y la 2 con Pérez Leiros, que era comunista. Muy bien, muy bien. La presencia comunista en la 2 y en la 1 no, más bien anticomunista, si se quiere, ¿sí? Pero habíamos dicho que Horowitz señalaba algo que las dos identificaban respecto del momento social, del momento gremial, de las luchas que tenían que encarar. ¿Qué era lo que identificaba Horowitz? Respecto de las luchas. Está bien, se dividían, pero en el fondo, ¿qué buscaban ambas CGT? Puede ser que conquistar espacios de poder, o sea, ambas iban por eso o detrás de eso. Muy bien, ¿poder de qué tipo? Conquistar espacios de poder, muy bien. Poder político. Poder político, ¿sí? Ahí ya se está evidenciando un quiebre, ¿se acuerdan que vimos ahí? Hay una transformación, un traslado de la lógica de lucha desde lo netamente económico a lo político, ¿sí? Solamente los reclamos económicos por mejoras salariales siempre terminaban confrontando con la patronal y con un Estado que no los apoyaba de una manera sólida, ¿sí? Por lo tanto, había que crear, el diagnóstico era, tenemos que participar políticamente de algún modo, ¿sí? Y generar un viraje en la conducción política del Estado a nuestro favor. La CGT número 1 con la idea de formar el Partido Laborista, ¿sí? Y la CGT número 2 con la idea de apoyarse en los partidos tradicionales, el comunismo, por ejemplo, el socialismo, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Bien, eso es importante para comprender todo esto que dijimos para entrar ahora al peronismo, ¿sí? Retomo para que vean la continuidad. ¿Se entiende eso? Bueno, ¿vieron los videos de Daniel? No quiero repetir cosas que ya mencionó Daniel. Acá en 1943, bien, son muy importantísimos los videos de Daniel porque son exhaustivos en las explicaciones y en los acontecimientos históricos. En el 43 hay un sector de los militares que dicen, muchachos, esto no va más de este modo, tenemos que restituir un proceso democrático y tenemos que generar una forma de gobierno un poco más representativa de los intereses nacionales. ¿Sí? ¿Y quiénes intervienen en escena? ¿Qué grupo? El GO. El GO, muy bien, el GO. ¿Qué significa GO? Grupo de Oficiales Unidos. Muy bien, muy bien. ¿Y qué características tiene el GO? ¿No? ¿Nadie? Bueno, son oficiales básicamente de corte nacionalista, digamos, católicos, ¿sí? Muy bien ahí, ¿sí? Que tienen
tienen una visión respecto del desarrollo nacional, porque con una mirada particular, ¿no? De que sean católicos, son antiliberales también, plantean, digamos, una reformulación del escenario político y también del escenario, del escenario social. Uno de estos miembros del GO va a ser Perón, ¿sí? Porque Perón no arranca solamente en el 17 de octubre del 45, ¿sí? Esto es importante también, ¿no? Ahí, si se quiere, el 17 de octubre digamos, es el bautismo de fuego del peronismo digamos, en el ensamble de los sectores populares con el líder, ¿sí? Del movimiento. Pero el peronismo tiene que ver con esta cuestión que Perón empieza a forjar ya desde sus cargos en este gobierno, que todavía es un golpe, digamos, militar, ¿sí? Tiene la forma de un golpe militar, a través de las presidencias de Rawson, Ramírez y Farrell, no deja de ser, digamos, un gobierno que todavía no es democrático, ¿sí? Plenamente democrático. Perón participa acá, ocupando algunos espacios. El más importante que ocupa, ¿cuál es? Determinante para el devenir del movimiento obrero. ¿El Partido Laborista? Momento, falta para el Partido Ministro de Laborista. Trabajo. ¿El Departamento Nacional de Trabajo? Muy bien. Ocupa primero el Departamento Nacional de Trabajo y después lo transforma en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Que tiene como un rango de ministerio, es como si fuese un ministerio. Y desde allí empieza a articular, ¿sí? Con los sectores sindicales. Algunos sostienen que no es casual esta articulación de este gobierno y de Perón particularmente con el sindicalismo, ¿sí? En esta mirada nacionalista hay un claro diagnóstico de frenar la avanzada del comunismo sobre el movimiento obrero, ¿sí? Varios de estos militares nacionalistas piensan que hay que avanzar con una propuesta nacional para detener, digamos, el avance comunista. Digamos, varios historiadores hablan de esta cuestión. Perón articula, y esta visión también desde la óptica, ¿no? Militar, de organizar a la comunidad, de generar un orden que frente al caos posible que puede generar una avanzada de ideologías como la comunista, ¿sí? En principio es esto, ¿sí? Pero Perón empieza a entablar diálogo con los sindicatos, empieza a entablar diálogo con los dirigentes sindicales, y desde allí empieza a generar distintas transformaciones que hasta ese momento no se habían desarrollado de una manera tan eficiente y tan efectiva desde un espacio institucional, ¿sí? Con Perón en la Secretaría del Trabajo y con Perón interviniendo en este gobierno, los sindicatos encuentran una vía de negociación, encuentran canales a través de los cuales expresar sus demandas, y estas demandas son atendidas, ¿sí? Y son trasladadas a, por ejemplo, convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Son reflejadas, por ejemplo, en el Estatuto del Peón Rural, ¿sí? Son reflejadas, por ejemplo, en una ley de asociaciones profesionales. Digamos, estas cosas que yo estoy mencionando son importantes, sobre todo la ley de asociaciones profesionales, ¿sí? Perón, desde este espacio de poder, empieza a darle forma, ¿sí? Orgánica, institucional, al movimiento obrero, y lo empieza como a enmarcar, ¿sí? Dentro de la órbita del Estado. El Estado empieza a ser no solamente un mediador de la negociación, sino también la vía a través de la cual se responde a las demandas sindicales y obreras postergadas que venían desde la década anterior, desde la década del 30. ¿Sí? Contextualizando la década del 30, comprendemos esta cuestión de el puente que se establece entre los sindicatos y Perón en el poder. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí. Una cuestión con esto, ¿sí? No es que, digamos, las demandas de los trabajadores y de los sindicatos son demandas que ya venían desde hacía décadas, ¿sí? Ni siquiera de la década del 30. Cuando nosotros hablamos, ¿se acuerdan desde el principio del siglo que hablamos de las organizaciones obreras, digamos, de los distintos acontecimientos en los que distintas corrientes ideológicas se enfrentaron con el Estado, con la patronal? Hay demandas postergadas, hay intentos fallidos de alcanzar legislaciones laborales que contemplen los derechos de los trabajadores, ¿sí?
Y la relación capital-trabajo, la relación entre la patronal y los trabajadores, seguía siendo una relación bastante desigual, ¿sí?, para el movimiento obrero. ¿Sí? No había un marco de protección. ¿Quiénes ocupaban el poder? En general lo ocupaban los que, digamos, detentaban el poder económico y político. ¿Quiénes ocupaban el Estado? Eran ellos. ¿Y cómo utilizaban las herramientas del Estado? En favor propio, ¿sí? Los trabajadores siempre tenían las de perder, salvo algunos acontecimientos como los que vimos con Irigoyen, ¿sí? Por ahí en el gobierno de Alvear también un poco, ¿sí? Pero hasta este momento no habían visto reflejados sus intereses en un ámbito institucional, ¿sí? Con Perón empiezan a encontrar un paraguas normativo que frena un poco la avanzada de la patronal y empieza a equilibrar un poco la relación de fuerzas entre la patronal y los trabajadores, ¿sí? Los convenios colectivos de trabajo son eso. Firmar un convenio colectivo de trabajo tiene que ver con esta cuestión. Fijar reglas en las que, bueno, el patrón quiere producción, quiere trabajadores que les rindan y le den ganancias, pero los trabajadores también tenemos derechos. ¿Bajo qué condiciones lo vamos a hacer? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien, por eso es importante comprender también, digamos, Daniel en el video hace la reflexión acerca del peronismo, si es una revolución, si es digamos, qué tipo de expresión política es. No tiene las características de una revolución, pero sí genera transformaciones en la estructura económica, social y política del país que son fundamentales, ¿sí? Que que dejan una huella y que va a marcar no solamente en este marco político, económico y social a los trabajadores y a la sociedad toda, sino también en lo identitario, ¿sí? Vamos a ir metiéndonos más en esta cuestión también. Claro, se Entonces va se puede decir que generando. construye como un imaginario, ¿no es cierto? Porque Daniel dice que hay una manera de ser peronista también en uno de los videos que vi. ¿En qué sentido construye el imaginario? Vamos a... Claro, porque es como un complejo el peronismo, o sea, es una identidad, identifica al trabajador no solo con un partido, sino Sí, como dice Daniel, con una manera de ser, me parece a mí. claro. Pero ahí hay una cosa, ¿no? El peronismo no es digamos, una entidad abstracta, ¿sí? El peronismo, cuando hablemos de peronismo, al menos, no, digamos, lo pueden argumentar de otros lugares si quieren, ¿no? Pero hay algunas visiones que plantean que el peronismo lo hace Perón en el poder, ¿no? Desde una mirada como que lo estructura desde el Estado. Pero hay otras miradas que contemplan, digamos, James mismo dice esto, ¿no? Esta cuestión de los trabajadores hacen al peronismo y Perón también hace el peronismo, ¿sí? Los dos son parte del mismo movimiento, no es uno sin el otro. ¿Hay una identidad y un imaginario? Sí, hay un imaginario. Y el imaginario, la palabra imaginario me cuesta un poco, yo la haría más de identidad, porque lo imaginario tiene que ver, digamos, precisamente con imágenes. Y es O como decir, es un concepto más filosófico, digamos. En cambio, ahí claro, lo que se va generando es una conciencia de clase también a partir del peronismo. sí, una conciencia de un sujeto político, que es el pueblo. Porque también acá hay un tema, y diste en un tema, Mercedes. Quiero retomar lo que dijo Cristian, una forma de ser, ¿sí? Una forma de ser trabajador. Ahí ya me gusta más digamos, esa lógica que la del imaginario, ¿sí? Los trabajadores a partir de acá se van a identificar con el peronismo, pero no solamente por la figura de Perón, sino por un momento en el que sus derechos fueron reconocidos, por un momento de presencia en el espacio público, por un momento de presencia social, de afirmación social. ¿Se entiende eso? Por eso hago, digamos, sobre lo que dijo Cristian, hago esta aclaración, ¿sí? Claro, como que Después, imaginario te hace ruido, imaginario te hace ruido, no lo no, representa bien. no, imaginario, en realidad lo que digo con la palabra imaginario tiene que ver con, digamos, no es una construcción mítica, ¿sí? Solamente, no es una construcción a través de ciertas imágenes con las que nos identificamos. Tiene más que ver con lo que dijiste después, que tiene que ver con la forma de ser
digamos, los trabajadores se van a identificar con ser peronistas, ¿sí? A partir de acá. Y eso tiene que ver con esta cuestión que ahora vamos a ver también de la presencia pública de este sujeto político que es el pueblo, digamos, ¿sí? Mercedes recién decía la cuestión de la conciencia de clase. Es la clase trabajadora, sí, la clase trabajadora. Pero acá también hay una cuestión, ¿no? La lógica del pueblo como sujeto político es digamos, es un concepto un poco más lábil, un poco más difícil de abarcar que la clase, ¿sí? Ahora vamos a meternos también en eso. Bien. Bueno, tenemos a Perón entonces como secretario de Trabajo y Previsión, tenemos el acercamiento con los sindicatos, tenemos convenios colectivos. Daniel muestra en el video cómo, digamos, mejora, digamos, no solamente mejora la cuestión de la normativa, los derechos, la contención desde el Estado, sino que empieza a mejorar, digamos, a partir de estos convenios colectivos, estos reconocimientos del Estado, la calidad de vida de los trabajadores, la forma de, digamos, de generar, de producir, ¿sí? Desde un espacio de mayor contención estatal. Bien, esto empieza a generar, obviamente, oposición en los que se ven perjudicados, en los que tienen los privilegios, en los que, digamos, encuentran que esto, digamos, la torta no da para tanto, ¿sí? Si la torta la tiene la mayor parte de la patronal y los trabajadores avanzan sobre esa torta, o por lo menos se plantan y dejan que la patronal no avance sobre esa torta, la patronal se va a quejar, ¿sí? No es que se va, digamos, cuando se va ampliando la torta, la patronal quiere más y los trabajadores quieren más. Si hay un Estado que interviene en favor de unos y también, digamos, regulando la actividad de los otros, acá hay un tema, ¿sí? Oposición de la sociedad rural, oposición de la gran burguesía industrial argentina, oposición de la embajada norteamericana, ¿sí? La Bolsa de Comercio. Oposición de la Bolsa de Comercio, oposición de los socialistas, los comunistas, los radicales que ven acá como una forma de gobierno despótica, autoritaria, ¿sí? Pero La Unión Industrial también, profe. la gran industria Mm. fue opositora al gobierno, pero la pequeña industria no, ¿sí? Bien. Bueno, sí. Se abrió el micrófono, perdón. Bueno, presiones entonces para que Perón salga del poder, ¿sí? ¿Quién es este tipo que está atendiendo a los sindicatos, que está favoreciendo a los trabajadores? Hay que correrlo de ahí, es alguien que perturba los intereses de los sectores dominantes y logran finalmente correrlo a Perón del gobierno, ¿sí? De Farrell, y entonces Perón, cuando se va del gobierno, ¿quiénes son los que reclaman por su restitución en el poder? Aquellos mismos sindicatos a los que él había ayudado, había favorecido, los mismos trabajadores que hasta ese momento habían sido escuchados, si se quiere, institucionalmente por primera vez, ¿sí? Estoy siendo injusto por ahí con Irigoyen, ¿sí? Pero Irigoyen fue más sectorial, ¿sí? En sus puentes con el movimiento obrero. Acá realmente había una posición política respecto de tejer puentes y redes con los trabajadores y con sus sindicatos. Y acá estamos ya en el año 1945, ¿sí? Y nos acercamos al famoso 17 de octubre de 1945, ¿sí? ¿Qué pasa ese 17 de octubre de 1945? Hay una manifestación. Hay una manifestación, la gente sale a reclamar. Bueno. Hay una movilización, me parece más, que pareció como espontánea de alguna manera, y que muchos cuentan que como la gente veía de los balcones a la masa que iba movilizándose a la plaza, algo que quizás nunca se había visto, y nada, se ve como también en las imágenes de la gente en las fuentes y esas cosas que pega como
como fuerte en la sociedad quizás más acomodada, por decirlo de alguna manera. Aparte, Muy bien. era el lugar que les correspondía a los trabajadores, digamos, era para la gente decente, decía. Muy bien, eso es importante. Eso es importante, lo que dice Verónica es importante. Porque el 17 de octubre no es solamente una manifestación, ¿eh? Nosotros ahora ya estamos acostumbrados a ver manifestaciones todo el tiempo por la calle, qué sé yo. El 17 de octubre marca culturalmente y socialmente un punto de inflexión, ¿sí? ¿Cuál es ese punto de inflexión? Recién lo decía Martina también ahí un poco. El 17 de octubre es un acontecimiento político, ¿sí? Es social y político, ¿sí? Había una convocatoria a hacer un paro general para el 18 de octubre. Ustedes saben cómo se da esto, ¿no? Y los sindicatos y los trabajadores se adelantan a ese paro, a esa marcha que se iba a hacer el 18 de octubre y se produce el 17, ¿sí? Y muchos sindicatos movilizan a los trabajadores también en forma autónoma, independientes, se movilizan hacia el centro, hacia la Casa Rosada, a pedir la liberación de Perón, ¿sí? Y las imágenes son esas, ¿sí? Gente, ¿dónde vivían los trabajadores en este momento? Los trabajadores y las trabajadoras. ¿Quiénes eran? ¿Cómo eran? Según el texto de James, explican que el 60% de los trabajadores de la clase obrera, una familia de 4 personas o más, vivían en un cuarto. Esa era la modalidad de vivienda en ese entonces, hasta que cambiaron las condiciones de vida. Muy bien. Ahí la cuestión social estaba bastante detonada, ¿sí? En la década del 30. Y va a ser importante esto que dice Mariano también para lo que viene con el peronismo. Muy bien. Pero ¿de dónde vienen, cuando vienen marchando estas masas, ¿no? que reflejan la literatura del periodo, ¿de dónde vienen? Vienen de la provincia de Buenos Aires, no solamente de la capital, de Muy bien. Avellaneda, del conurbano. Vienen de los... Sí. ¿De dónde? Perdón. De los suburbios. De los suburbios, vienen de los cordones industriales, ¿sí? Vienen de los lugares donde vivían, digamos, y acá creo que, ¿quién decía recién? A ver, Verónica, sí, Verónica, ¿sí? Verónica marcaba esta cuestión, los lugares que no les correspondían, muy importante esto, ¿sí? James habla de esto, ¿sí? Los lugares que hasta ese momento, digamos, es simbólico, pero es no tanto, no tan simbólico, ¿sí? Los lugares físicos que le correspondían a unos y a otros, pero los lugares también en la sociedad, ¿no? La oligarquía y los sectores acomodados, las clases medias, ¿sí? Tenían su lugar en la ciudad y los trabajadores y las trabajadoras de las fábricas vivían en los suburbios, en los cordones industriales, y nadie, digamos, no nos crucemos. Ustedes son eso y nosotros somos esto. La lógica esa como de civilización y barbarie, que no sé si pudieron verlo en el texto de Feynman, en el comentario de Feynman que les mandé esta semana, ¿sí? Estaba subyacente en esta cuestión, ¿no? Que si quieren lo vamos a traducir, los que estaban integrados a la sociedad plenamente y los que no estaban integrados, ¿sí? Acá hay un problema también, cuando hablábamos antes, Mercedes hablaba de la participación política, digamos, de la fraude, de la corrupción, de la década del 30, hay una exclusión política y hay una exclusión social y económica, ¿sí? Cuando se los convoca, digamos, a los trabajadores y las trabajadoras de los partidos tradicionales, se los convoca a apoyar una plataforma política, ¿sí? Esto lo pudieron ver en el texto también, se menciona esta cuestión. Se los convoca como ciudadanos políticos. ¿En función de qué? De lo que pueden aportar con su voto, con el caudal de votos que pueden aportar un partido de los tradicionales, del socialismo, el radicalismo, ¿sí? Pero estos trabajadores viven en los suburbios de Buenos Aires, viven en los cordones industriales, tienen demandas como lo que dijo Mariana, el tema de la vivienda, la salud, el acceso a la educación, demandas muy postergadas, ¿sí? Estas son, digamos, los migrantes
una gran parte de estos trabajadores son esos trabajadores migrantes que habían llegado acá y que no tenían más que el trabajo en una fábrica, en un frigorífico o en lo que sea para subsistir. Las letras de los tangos, ¿se acuerdan los tangos del siglo XX, Cambalache, ¿sí? Esa cuestión de desesperanza, de que no hay otra cosa que trabajar y llevar el mango y ya está, ¿sí? Por otro lado, no sé si lo decía el texto o bueno, me quedó a mí leyendo otros textos, es que había un gran resentimiento por parte de las élites porque explica que el movimiento obrero estaba accediendo a determinadas, por ejemplo, no sé, las vacaciones o algunos estilos de vida que nada más estaban reservados para las esferas del poder. Y Perón lo que hizo fue igualar esta diferencia, entonces había gran resentimiento por parte de las élites a este nuevo acceso, digamos, a esta igualación, digamos, a esta igualdad. Sí, sí, el terror a la igualación es contemporáneo, si se quiere, ¿no? También. No quiero, digamos, no quiero que me vaya mejor, sino quiero que al otro le vaya peor, ¿sí? Que el otro no pueda progresar. Sí, una distinción o una discriminación. La distinción es fundamental. Y acá la distinción está muy presente, ¿no? Esa cuestión que veíamos antes, entre el integrado y el excluido. Vos quedate allá, este es nuestro lugar, ¿sí? Y el 17 de octubre, digamos, es una herejía en este sentido. ¿Vieron? Hablamos de la herejía, lo pudieron ver en el texto, ¿no? ¿Qué es una herejía? ¿Qué es un hereje? ¿Quiénes eran herejes en la historia? No creen en la religión. Bueno, sí, en la religión de un momento determinado. Está bien. ¿Qué es una herejía? Que va en contra de un orden establecido, de un pensamiento establecido. Que cuestiona el orden establecido, muy bien. Que cuestiona el orden establecido, que cuestiona el pensamiento establecido, que lo da vuelta, ¿sí? Dice, esto no es así, esto es de otra manera, ¿sí? Y expresa precisamente, ahí decía, una rebeldía a determinado orden social o estatus. Bien, ¿sí? Es eso, ¿sí? Es revelar que este orden social no es como ustedes lo presentan, es de otra manera, ¿sí? Por eso es una herejía el 17 de octubre, en principio el 17 de octubre, como el momento de aparición del pueblo, ¿sí? De los trabajadores, organizados para convocar a su líder que los había representado institucionalmente, ¿sí? Organizados, no organizados, espontáneos, el 17 de octubre, no importa, esas son discusiones que no vamos a saldar acá porque no están saldadas tampoco. Se movilizan los trabajadores y las trabajadoras a reclamar por ese líder que los había escuchado, que los había atendido y que representaba una conducción para sus intereses, ¿sí? El aluvión zoológico, no sé si lo vieron en el video de Daniel, ¿no? Esa cuestión despectiva de llamar a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿no? Estos trabajadores que digamos, los morochos que venían de los centros, de los lugares industriales y que marchaban por los espacios donde la clase media salía y los sectores de la alta sociedad salían a tomar el té, salían a pasear, y ellos de repente se encontraban con esos trabajadores que ellos no sabían ni que existían, ¿sí? Esto es lo que plantea el 17 de octubre. La aparición física y simbólica de ese pueblo que es en realidad la mayor parte constitutiva de la nación, ¿sí? El pueblo trabajador que se expresa y dice, bueno, no vamos a seguir, digamos, pasivamente, sino que vamos a ir detrás de esta opción política que plantea Perón y queremos su restitución en el poder. Tengo la foto del 17 de octubre, ¿la vieron ustedes la foto del 17 de octubre? ¿La han visto? ¿Sí? A ver si me sale. Ahí va. ¿La están viendo? Cuando están los pies en la fuente. La famosa obra, ¿no? De esta foto, pero es muy representativa tanto del peronismo como del antiperonismo que se empieza a formar en este momento. Para algunos es
A ver si bolilla. Ahí está. Sí, profe. ¿Sí? Para algunos esa foto representa como el salvajismo de estos que vienen acá y meten las patas en la fuente, que no entienden nada, ¿sí? Para otros representa digamos, el empoderamiento de los trabajadores que llegan muertos de calor, que habían marchado desde la madrugada en algunos casos y tienen calor y ponen los pies ahí para refrescarse un poco, ¿sí? Esa es la foto más emblemática de este 17 de octubre y que también tiene que ver con lo simbólico de la herejía y esta forma de presencia social que plantea el peronismo, ¿sí? Y de reivindicación del lugar de lo popular, de los trabajadores, ¿sí? Esto es importante también. Hablamos antes de la identidad y tiene que ver con esto. Durante mucho tiempo haber estado replegados, callados, subordinados. Acá esta manifestación pública a la Plaza de Mayo, ahora estamos acostumbrados a que todo se haga en Plaza de Mayo, hasta recitales se hacen en Plaza de Mayo, en ese momento no era tan, digamos, tan común. Orgullo y autoestima en la clase trabajadora. Tiene que ver en parte con esto el peronismo, ¿sí? Con sentir ese orgullo. Por eso no solamente tiene que ver con lo que hace Perón, sino con esa necesidad que se viene forjando dentro del espacio popular de los trabajadores y las trabajadoras por, digamos, tener un lugar de reivindicación y reclamar por sus derechos, ¿sí? La fuerza esa viene de antes. Encuentran un espacio institucional en el peronismo. ¿Sí? Bien. Bueno, y también esto lo podemos asociar con algo que vimos, ¿se acuerdan en la huelga de estibadores de 1902? ¿Qué pasaba ahí con los anarquistas y la oligarquía? ¿Cuál era la mirada que había respecto del conflicto social? Porque esto plantea un conflicto social. Acá se está generando una tensión muy fuerte. Esta mirada despectiva sobre los sectores populares que marchan, estas masas, esta cuestión del aluvión zoológico, entre comillas. Siempre me lo pone entre comillas porque el aluvión zoológico es una opinión, ¿no? Es como una forma despectiva de decir se nos vinieron los animales encima, ¿sí? ¿Cómo lo Ahí podemos ver? lo dijo una compañera por el chat, Ah, no, que eran los indeseables. el otro indeseable, muy bien, los indeseables. ¿Se acuerdan que hablamos aquella vez de encontrar ese chivo expiatorio, encontrar ese en el que, digamos, depositar todo lo malo de esta sociedad y excluirlo a través de esa caracterización? Son una piedra en el zapato oligarca, dice Belén, y va subiendo el tono de la conversación, acá se va poniendo, ¿no? Pero bueno, en algún punto, más que verlo como un, digamos, se puede ver políticamente así, ¿sí? Pero veamos cómo se van tensando las relaciones de fuerza, ¿sí? Como hasta ahora no se habían generado esas tensiones. Podemos verlos de ese lugar, porque si no parece solamente como una cuestión emocional. Estamos acercándonos, hasta hace poco había un discurso bastante presente sobre los últimos 70 años, y todavía se escucha, ¿no? En este país el problema son los últimos 70 años, y está bueno mirar estas cuestiones en perspectiva y reflexionar sobre esto. No es emocional solamente, ¿sí? No hay cuestiones solamente emocionales, tiene que ver con esta relación de fuerzas que se empiezan a tensar, ¿sí? A tensionar, ¿sí? Muy bien. Es importante ver esta cuestión, ¿no? Digamos, esta aparición de lo popular de los trabajadores empieza a generar esa reacción desde los lugares de poder, ¿no? Y esa descalificación hacia el otro, descalificación hacia los trabajadores, hacia el vínculo con Perón, con el peronismo, descalificación hacia el mismo Perón, hacia su mujer Eva, ¿sí? Bien. Como consecuencia del 17 de octubre no queda otra que ir a elecciones, ¿sí? ¿Y qué pasa en esas elecciones? Se presenta Perón con el Partido Laborista. Muy bien. ¿Y cómo es el Partido Laborista? ¿Qué composición tiene? ¿Quiénes son el Partido Laborista? ¿No eran los socialistas?
composición, puede haber socialistas, ¿sí? Pero la composición sindical. sindical. Los sindicatos forman, digamos, la agrupación sindical es la base, la columna vertebral, si se quiere, del Partido Laborista, ¿sí? Con el Partido Laborista, Perón accede al poder con el 53% de los votos, ¿sí? Logra una mayoría amplia en un proceso democrático, ¿sí? Se legitima democráticamente. Ya es otra cuestión ahora, ¿sí? Ahora es un gobierno democrático. Tiene 6 años por delante, ¿sí? Para gobernar y para implementar e institucionalizar las medidas, ¿sí? Que él desea institucionalizar. Acá hay una cuestión, ¿sí? Hablamos antes de la ley de asociaciones profesionales. Para entender un poco por qué el sindicalismo se transforma en, digamos, en la base de poder del peronismo. ¿Qué dice la ley de asociaciones profesionales? Que promueve Perón. Garantiza la libertad sindical. Muy bien. Y además, La ¿cómo lo- personería, ¿no Bajo garantiza las la normas, ¿no? personería jurídica? Muy bien. Una cuestión importantísima. Si vos le das la personalidad, garantizás que todos estén reconocidos institucionalmente. Hay un reconocimiento institucional de lo gremial. Pero además plantea una forma de organización. Centralizada por actividad. Muy bien. Esto es importantísimo, ¿sí? Al mismo tiempo que les da reconocimiento, les plantea un modo de organización, ¿sí? ¿Y cómo es esa forma de organización centralizada? ¿Por qué centralizada? Para que digamos, la fuerza de los trabajadores no se vea atomizada, como unificarlas en grandes ramas de actividades antes que por cada empresa o cada taller. Tenés digamos, ahí tenés las dos caras de una moneda, ¿no? Por un lado, fortaleces, ¿sí? Para no atomizar, fortaleces con un único sindicato por rama. Pero por otro lado, ¿qué estás haciendo? Dividiendo las aguas y manejando de cierta forma el poder político de cada una también. Y estás eliminando competencias dentro digamos, del espacio sindical. Es muy difícil, digamos, manifestarse por fuera del único gremio reconocido oficialmente, ¿sí? Entonces ahí se da la centralidad del poder también. Esta ley de asociaciones profesionales enmarca, digamos, la capacidad de agremiación, le da, digamos, escala exponencialmente la cantidad de gremios y de cotizantes en los gremios en este periodo, ¿sí? Pero al mismo tiempo tiene esta cuestión, ¿no? Concentra el poder en un único sindicato por rama, ¿sí? Muy bien. Y también, digamos, delega la representación de los sindicatos en una confederación que es la CGT, que al mismo tiempo va a hablar con el Ministerio de Trabajo, que es, digamos, el Estado, y ahí se tejen algunas cuestiones un poco, digamos, beneficiosas para los trabajadores, también al mismo tiempo polémicas, si se quiere, porque hay, digamos, un encadenamiento de acciones que van no solamente desde las bases hacia el Estado como demanda, sino que también a veces muchos historiadores y muchos académicos han señalado, por ejemplo, Doyon, ¿sí? Tienen el texto de Doyon por ahí, que critica esta cuestión de la centralidad de la organización gremial porque termina perdiendo autonomía frente al gobierno. Claro, sí, hay algo de esto, hay algo de esto. Pero si leyeron a Schiavi para hoy, ¿sí? Si lograron leer a Schiavi, ven que Schiavi plantea una crítica a esta cuestión, ¿sí? Porque tampoco es no es que se somete automáticamente el sindicalismo y los trabajadores agremiados digamos, al peronismo. Pero vamos a ver, después nos vamos a meter de lleno un poco en eso. Me interesa distinguir algo. Perón gobierna del 46 al 52 y del 52 al 55. Distingan ustedes los periodos y las características que tiene cada uno de estos gobiernos y sobre todo en cuanto
a la ampliación de derechos, a la ampliación de la agremiación, ¿sí? A la ampliación del movimiento obrero que se identifica con el peronismo, ¿sí? De los momentos de crisis económica y de cómo reacciona el movimiento obrero frente a las crisis económicas. Esto está en Schiavi, lo pueden ver en el texto de Schiavi, ¿sí? Ahí tienen que profundizar en esto, me interesa que ustedes lo puedan identificar, porque acá hay otra cuestión como pasaba con Irigoyen y Alvear. ¿Se acuerdan que parece que, digamos, hablar como de peronismo parece que fue todo lo mismo? ¿Sí? O sea, todo es reivindicación de derechos, no hay ningún conflicto, no hay ninguna crisis, está todo bien, ¿sí? Y hay que problematizar un poco eso. Si tienen que hablar sobre peronismo, está bueno que problematicen. Tiene 2 gobiernos, ¿sí? Hay, digamos, distintas coyunturas económicas, hay una crisis marcada en el 49, ¿sí? Bien. Pero bueno, vamos a hablar sobre la retórica, esta cuestión de la retórica política del peronismo que tenían que hacer ustedes. Hay un montón de cosas que están en el video de Daniel. Yo quiero que sepan que soy un enamorado del libro de James. Si alguno o alguna cursó conmigo, estoy fielmente enamorado de ese libro y lo recomiendo. Lo leo hace 20 años y lo vuelvo a leer cada vez que tengo que hacer esta clase. Y les recomiendo que se lo compren para las vacaciones. En este caso, no sé si podrán tener vacaciones o no con este contexto, pero se lo pueden comprar cuando ya se acaben todas las series de Netflix y todas las series que vieron, que ya no hay nada para ver. Leen Resistencia e Integración de James, que es un librazo. Bueno, retórica política del peronismo. Lo de la herejía lo pudieron ver. Quiero retomar sobre eso. El poema conjetural lo vieron, a mí me parece maravilloso eso también. Digamos, la cuestión cultural y social que se plantea acá es muy fuerte, ¿sí? Borges claramente era antiperonista, Borges era un fenómeno, ¿sí? Pero tenía su orientación política, y escribe sobre esta cuestión del otro, ese otro indeseable, ¿sí? Hay muchas cosas para ver de Borges, de Bioy Casares. Cortázar en este momento era antiperonista. Escribe un cuento que yo siempre les menciono que se llama Casa Tomada. No sé si lo leyeron o lo pueden leer, rastreen ese cuento que habla sobre la avanzada en una casa. Bueno, no les voy a contar, no les voy a adelantar el final, pero lean eso, ¿sí? También hay literatura, Cabecita Negra de Rosenmacher, no importa, bueno, si quieren después las recomiendo, pero hay mucha literatura. Acá explota, digamos, la división, las orientaciones y las lecturas políticas, sociales y culturales de una manera increíble. Lo de la herejía me interesa que lo comprendan bien, ¿no? Esa cuestión de los espacios, esa cuestión de la identidad, esa cuestión de afirmación y el orgullo de los trabajadores frente a la etapa anterior, ¿sí? Frente a todo el régimen oligárquico, ¿sí? Frente a la restauración oligárquica, hay una reivindicación de lo popular de los trabajadores y de sus derechos. Y ellos, y digamos, los trabajadores y las trabajadoras hacen propia esta cuestión. Participan del Estado, participan del partido, digamos, laborista, llegan al Estado, ocupan lugares en el Estado los trabajadores y las trabajadoras, ¿sí? Esos que habían estado excluidos durante tanto tiempo, no solamente que son integrados, sino que participan en la conducción política del Estado. ¿Sí? Bien. Bueno, exploren bien lo de la herejía, es importante. ¿Sí? Esta cuestión del momento de la herejía que plantea el peronismo. James lo explica muy bien y no vamos a seguir avanzando en esa cuestión. ¿Qué pasó con la retórica política del peronismo? La pregunta puntualmente era, Daniel James habla de una retórica política peronista, ¿cuáles son sus características? ¿Qué concepto de ciudadanía se evidencia en esa retórica? Y analiza en ese sentido la cita de Luis Gay. Los y las escucho. Porque me quedo afónico además de hablar. Estos son los momentos en los que dudo, digo, ¿qué hicieron? Los 8 o 9 trabajos que mandaron, 10 trabajos, ¿qué hicieron?
Sí, lo escribieron muy bien, además. Tenía una visión de integrar a las personas con el movimiento del gobierno, de hacerlos sentir parte, que estaban integrados y que el gobierno se preocupaba por ellos, como un poco paternalista también. Muy bien. En la cuestión discursiva, si se quiere, la cuestión del paternalismo, vamos a tomarlo con pinzas también eso del paternalismo. ¿Quién más? Me escriben por el chat y me pierdo, che. A ver. La forma como se dirigen los trabajadores. Sí, sí. Una parte es la forma. Otra parte es el contenido. A varios les marqué, a varios y a varias les marcaba esto, ¿no? Como que las dos cosas son importantes. La retórica política, ¿no? El discurso político del peronismo. ¿Qué dice sobre la ciudadanía? ¿Qué características? Son ciudadanos y todos gozan de derechos políticos. Muy bien. Todos gozan de derechos políticos. Ok. ¿Alcanza con eso para este concepto de ciudadanía? Él habla de la justicia social y de las reformas sociales que son necesarias para conformar la democracia también y la ciudadanía. Muy bien. Arranquemos, si quieren, por la cita de Luis Gay. ¿No? ¿Qué decía en la cita? A ver si lo tengo acá. Miren, este es mi librito que adoro. Lo leo yo. La democracia política es una mentira por sí sola. Únicamente es una realidad cuando va efectivamente acompañada por una estructuración económica de la sociedad, que la haga posible en el terreno de las realizaciones prácticas. Mientras quienes no hagan suyo este concepto y solo hablan de la Constitución y de la libertad que ellos desvirtuaron y negaron hasta el 3 de junio de 1943. Muy interesante esto que dice Agustina y además muy interesante que hagan la comparación. Está en James lo menciona, pero que pueden hacer esta comparación, ¿no? Está bien, sí, no descubrió la pólvora, pero sí lo que hace es hacer efectivo lo que otros no pudieron hacer. ¿Se acuerdan todos lo que planteamos como problemático del gobierno de Irigoyen, los límites del gobierno de Irigoyen? Lo que se plantea, la propuesta que tiene y los límites que encuentra. ¿Sí? ¿Dónde encuentran los límites? ¿En qué acontecimientos, por ejemplo? Lo de la semana trágica y Claro, la semana forestal, me acuerdo. trágica, la Patagonia trágica. ¿Se acuerdan que frente a los, digamos, sí, impulsaba propuestas, en el Congreso se las rechazaba? Promovía el diálogo con los trabajadores, pero cuando presionaban los sectores patronales reprimía, ¿sí? Entonces acá esa avanzada, digamos, llegaba hasta una cuestión propositiva, pero no avanzaba más de esto, ¿sí? Perón avanza sobre esa lógica, ¿sí? Y en este sentido no es una ciudadanía netamente política. Esto es lo que está diciendo, esa democracia política era para ustedes. Sí, nosotros votamos, aportamos el voto, pero después ustedes gobiernan para ustedes y nosotros nos quedamos afuera. Y seguimos laburando en el frigorífico y nos morimos de hambre. Entonces, si no hay una reforma de la estructura económica que nos incluya a nosotros, no me hablan de democracia, decía Luis Gay. ¿No? Sí, me hacen todos y todas así con la cabeza, pero yo quiero que lo digan ustedes, no quiero decirlo yo. Ustedes lo hicieron, además lo leí esto, lo leí y lo escribieron. ¿Con qué tiene que ver este concepto de ciudadanía?
No sé si tiene que ver directamente con esto, pero en el texto aparece como que habla del derecho, o sea, sacarlo del pleno derecho individual y pasarlo, y puramente político, y pasarlo a lo económico, lo social, dentro de lo que es una sociedad civil, y como entre todos, y sacarlo de esta idea de la economía capaz más liberal o llevada a lo privado. Muy bien, los derechos colectivos, ¿sí?, son tan importantes como los derechos individuales, ¿sí? Los derechos colectivos son los derechos de los trabajadores, los derechos los derechos del pueblo, ¿sí?, los derechos populares. No solamente el derecho individual a votar. Ah, bueno, vota y si, qué sé yo. Y si te va mal, bueno, elegiste mal. No, no es así, ¿sí? Los derechos colectivos tienen que ver con cuestiones sociales, mejoras en las relaciones laborales en favor de los trabajadores, mejores en la calidad de vida del pueblo, ¿sí? Mejora ojo, la ciudadanía, la política es importante también y de hecho va a mejorar durante el gobierno de Perón. ¿Cómo mejora? Una avanzada importantísima en cuestiones de ciudadanía política. El voto femenino, muy bien Valeria ahí por el chat, ¿sí? Empiezan a votar las mujeres, ¿sí?, a partir de la iniciativa que impulsa Eva Perón y que finalmente se legaliza, digamos, el voto femenino, ¿sí? Pero también hay demandas, hay una construcción de ciudadanía que tiene que ver con una mirada de integración, ¿sí? El Estado, a través del peronismo, se pone, digamos, en funciones para integrar a todos los sectores de la sociedad, ¿sí? Y cómo a través de la institucionalización del reconocimiento de derechos. Leyes que reconocen la jubilación, leyes que reconocen las vacaciones, leyes que reconocen digamos, la legalidad y la organización de las obras sociales, la nacionalización de servicios públicos. ¿Se entiende todo esto? ¿Sí? El aguinaldo, la educación, la vivienda, derechos sociales. Esta es la democracia, digamos, real, entre comillas, de la que está diciendo Luis Gay, que no es la democracia netamente política. No es solamente una contienda entre partidos, ¿sí? Lo que está diciendo es una integración de una parte de la sociedad, que, digamos, en otra parte de James dice, ustedes hablan de libertad de prensa, de libertad de expresión, porque ustedes siempre la tuvieron, nosotros nunca la tuvimos, ¿sí? Para nosotros es algo nuevo. Está esta cuestión. ¿Qué más respecto de la ciudadanía? Puede ser los derechos de la salud y la educación. Muy bien. Y además otra cuestión con eso, ¿no?, que está en el texto de James. No es que, y también con esta interpretación del peronismo, ¿no? No es que Perón les da, ¿sí? Esas demandas están, son demandas de los sectores populares, de los trabajadores y las trabajadoras. No es que las regalan, ¿sí? Son demandas que se trasladan políticamente, ¿sí?, y que orgánicamente se trasladan a un espacio institucional, ¿sí?, que es el espacio político del Partido Peronista, de Perón en el poder, ¿sí? Pero no es que se viene de la nada esto, ¿sí? Son demandas atendidas de la sociedad. Y en esto también hay una clara distinción en lo que había sido hasta ese momento atender las causas sociales, atender las causas de los más necesitados, por ejemplo, por parte de la oligarquía o de los gobiernos oligárquicos, que es lo que plantea el peronismo a través de la integración de los sectores populares, ¿sí? Los derechos son derechos alcanzados por los sectores populares. No son, digamos, no es beneficencia, ¿sí? Acá donde hay una necesidad, nace un derecho, decía, ¿no?, la famosa frase de Eva Perón. Bueno, si hay una necesidad, hay un derecho, no hay una beneficencia, no hay lo que le sobra a la oligarquía o a la patronal para el trabajador. Es lo que te corresponde, ¿sí? Es una concepción diferente.
Y esto es posible porque son trabajadores y trabajadoras en muchos casos los que están ocupando espacios de poder. Por eso el peronismo como movimiento no se agota solamente en la figura de Perón, aunque sí es un lugar fundamental, ¿sí? No hay teoría del derrame, Cristian, no. La teoría del derrame precisamente, la teoría del derrame y de la meritocracia está en el otro lado completamente, ¿no? Vos individualmente te tenés que romper el lomo para algún día tener lo que te mereces, ¿sí? No, si vos trabajás te corresponde, ¿sí? Te corresponde el aguinaldo, te corresponden las vacaciones, te corresponde porque trabajás, ¿sí? Y acá hay una mirada también respecto de la disputa política dentro de las ideologías que habían intentado conducir al movimiento obrero hasta este momento. El peronismo plantea una armonía de clases, ¿sí? Digamos, un capitalismo más humanizado, ¿sí? Y plantea, digamos, alcanzar derechos a través de una mejor distribución de los recursos. ¿Cómo se llama esto? Conceptualmente. Me hacen así, anotan, pero no sé si me están... ¿Justicia social? Justicia social, exactamente. Cuando hablan de justicia social, hablan de esto, porque si no, después estas palabras también aparecen como, ¿no?, mencionadas, la justicia social. Esto es la justicia social. ¿Sí? Bien. Los tres principios del peronismo: independencia económica, soberanía política, justicia social. Que los repiten, los van a ver ahí, qué sé yo, pero hay que saber por qué y para qué. Y las implicancias que tiene eso, ¿no? La soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Belén decía antes, la piedra en el zapato de la oligarquía. Si estos principios se concretan, ahí está la piedra. No porque sea una cuestión emotiva, sino porque es una cuestión de resignificar un montón de estructuras económicas y sociales, culturales. ¿Sí? Bien, ¿se entiende entonces el concepto de ciudadanía? Tiene que ver con derechos, con integrar a través de derechos, justicia social. Esta es la retórica peronista, ¿sí? La retórica política, la retórica de transformación. Retórica quiere decir esta cuestión discursiva, pero lo discursivo después se lleva a la práctica. ¿Sí? Bien, la movilidad social ascendente, esto no es mérito. ¿Sí? Esto es que te doy las posibilidades para que vos puedas progresar, y no solamente vos, sino como un colectivo, ¿sí? Que los trabajadores puedan progresar. ¿Sí? No para uno que llegó, el que llegó más rápido en la carrera. ¿Sí? A ver qué me dice. Sobre todo afectar los intereses económicos de la oligarquía respecto a la distribución de riqueza. Sí, digamos, esta retórica política peronista después se traslada, y creo que James menciona ahí, que digamos, la renta se distribuye de una forma equitativa casi entre un 49% para los trabajadores y un 51% para los sectores patronales. Creo que digamos, nunca se alcanzaron niveles, sí, la Universidad Nacional, pero no lo leí bien. La creación de la universidad, un ejemplo de fomentar la movilidad descendente es la creación de la Universidad Obrera Nacional, exactamente. Bueno, el fomento de la educación, y además el acceso a la salud, ¿sí? Todo bien que puedas, digamos, trabajar para progresar, pero si no podés vivir de una forma saludable no vas a poder progresar nunca, ¿no? Carrillo, Ramón Carrillo, toda la cuestión lógica, la lógica de la salud del peronismo. Bueno, me fui por las ramas, pero es importante el concepto de ciudadanía. Es importantísimo que lo entiendan desde esta óptica. Bien. Por un lado, el concepto de ciudadanía. Por otro lado, el movimiento obrero también. En realidad es el mismo lado. ¿Qué características tiene el movimiento obrero durante el peronismo? Una cuestión que mencionábamos, esperá, vuelvo sobre el anterior. Algo que les mencioné a la mayoría, que James lo menciona y que no es una cuestión menor. La cuestión del tono discursivo de Perón. ¿Qué pasa con eso? Que es importante también en la retórica.
porque es un líder carismático, digamos. Es un líder carismático. Sí. Utiliza como un lenguaje más próximo al que todos podamos entender. En el texto habla como de los plebeyos o los antiintelectuales, como no solamente utilizar un discurso que lo entiendan unos pocos, o la oligarquía, o hablar de políticas que capaz que las personas que normalmente, o sea, o iban a trabajar, no iban a entender. Muy bien. Utiliza un lenguaje más parecido, más cercano, ¿sí? Al que manejaban los trabajadores y las trabajadoras. Letras de tango, ahí estaba mencionando en el chat también. Sí, y yo entendí algo como, no sé si estoy errada, porque estoy media dormida. No, dale. Entendí algo así como que no me salen ni las palabras, no me sale la idea que quiero decir. Un trago de cafecito y... Sí, me tengo que tomar un termo de café hoy. Como las palabras despectivas, las palabras despectivas que usaban en la oligarquía o el radicalismo, o lo que vos quisieras, ellos como que, Perón lo que hizo fue como darlo vuelta e incorporarlo para que no se sintiera como una ofensa, sino que al contrario, reivindicara más al obrero. Bueno, que no se sintiera un don nadie, porque eran palabras que se usaban muy, sí, despectivas, como muy de no sos nada, que estaba lo del negro cabecita, ahí explica qué significa el negro. Bueno, me parece, algo así entendí. Para estar dormida, muy bien, muy bien. Es fundamental esto que decís, es fundamental. Esta es la clave, digamos, de analítica de la herejía que plantea James, ¿no? Sí, digamos, esta cuestión de esa revertir... es la palabra herética que decía. Claro, invertir el plano. Sí. Bueno, para ustedes, digamos, esta cuestión del sentido común, si se quiere, ¿no? Hablar del sentido común y referirse al trabajador porque es morocho, porque va el escamizado, porque iba con la camisa abierta, porque tenía calor, que salía a la fábrica, ¿sí? Los cabecitas negras que venían del interior y toda esta cuestión de construcción cultural sobre el otro, digamos, cuando uno hace esto, lo está inferiorizando al otro. Y detrás de esa inferiorización, esto es sociológico, ¿no? Detrás de esa inferiorización cultural, ¿sí? Hay una desigualdad económica. ¿Sí? Si yo todo el tiempo te meto en la cabeza que vos no podés, que sos inferior, porque sos morocho, porque sos un descamisado, porque vivís en los suburbios, o porque lo que sea, a vos te incorpora eso en la cabeza como que no puedo. Acá esto es el plano de la herejía que se revierte. Esto es el 17 de octubre. En el 17 de octubre y en la lógica del peronismo que viene después. Es la aparición abrupta de esta reafirmación de lo popular, no como negación desde los lugares de poder, sino como afirmación desde el propio lugar. Sí, yo soy cabecita negra, soy trabajador y soy el que produce para esta sociedad. Y acá estoy, y quiero esto. ¿Sí? Es esta la reafirmación cultural por la positiva. Sí, somos los cabecitas negras. Está bien, somos nosotros y somos la mayor parte de la población de acá. Y acá nos ven. Sí, de hecho decía que lo de los descamisados era algo que era una ofensa, y de hecho Eva Perón dice, yo soy la de los descamisados, o sea, claro, y ahí lo hay una... incorpora como algo bueno, no como algo ofensivo. Exactamente, y el impacto cultural que tiene ver desde un espacio de poder a alguien que le dice, yo soy uno de ustedes. ¿Sí? Y en esto sí, por primera vez, si se quiere, ¿no? Por lo menos en el plano discursivo, por primera vez se observa esto, ¿sí? Nosotros somos ustedes. Es muy disruptivo en este sentido, ¿sí? Y también, al mismo tiempo, lo que genera del otro lado, ¿no? Estos son de ellos. Digamos, están ahí, esos lugares son nuestros, la Casa Rosada es nuestra. Digamos, estoy hablando de la oligarquía, de la burguesía, de los sectores militares, de la cúpula de la iglesia, ¿sí? Que habían estado acostumbrados a ocupar esos lugares, de repente le encuentran. ¿Cómo hablan así ahí? ¿Cómo les hablan a ellos? Ellos están allá, no tienen que salir de donde están. Sí, Mariana. Sí, el concepto de herejía, que se relaciona con dar vuelta el concepto que se está viviendo previo a la conciencia de clase que tuvo el movimiento obrero, ¿tiene que ver, se relaciona con el texto de James que dice que los proletarios eran inmaduros, pero que después no fueron pasivos, sino que fueron activos políticamente?
No recuerdo si James dice eso. Hay una discusión en James acerca de, digamos, las distintas visiones sobre el peronismo académicamente. No sé si te referís a eso. Hay Sí, lo distintas... tengo acá en la página número 26, en A el ver si... PDF, página 10, que A ver. explica la inmadurez por parte, que en principio eran inmaduros, pero que después con el procedimiento de la toma de conciencia de clase, no fueron más pasivos, sino activos. No, pará. Antes de eso dice, sociólogos como Gino Germani, izquierdistas que competían por las simpatías de la clase trabajadora, está hablando de esa definición, ¿sí?, de académica sobre el peronismo. Y eso tiene que ver con, digamos, James cuando arranca, dice, bueno, y lo dice Daniel también en el video, podés ver el peronismo de distintas visiones, ¿sí? Hay una visión de Gino Germani, que es un sociólogo italiano, que se apropió, digamos, los sectores antiperonistas se apropiaron de esta visión para describir a los trabajadores como masas pasivas, ¿sí? ¿Qué significa, qué significado tenía esto? Bueno, los trabajadores en realidad no sabían a dónde iban, y apareció un líder carismático, paternalista, por eso yo pongo en tela de juicio esas definiciones. Y ustedes cuando escriben, a veces tienen que tener en cuenta esta cuestión, a veces son sutilezas que los pone de un lugar o del otro, acá sobre todo en esta parte es muy fuerte esta cuestión, ¿no? Gino Germani dice, estas son masas pasivas que de repente que sin experiencia política, que venían de las migraciones y que vienen a la ciudad, y de repente encuentran un líder carismático y lo siguen porque es el que les da, ¿no?, y los beneficios. Y esto es lo que estamos tratando de desarticular, digamos, porque, digamos, precisamente es para nosotros todo lo contrario, ¿sí? Estamos tratando de ver las relaciones que se tejen ahí dentro del peronismo entre los trabajadores y la conducción política. Pero tiene que ver con esa mirada digamos, esa mirada tiene que ver con una mirada ideológica y académica que plantea Gino Germani. Claro, Por eso son pasivos, no tienen, digamos, son pasivos en ese sentido. Es la misma lógica, ¿no? Los trabajadores en realidad no tenían capacidad de accionar. Son conducidos. Esta lógica, ojo, ¿no? La lógica de los trabajadores no piensan, los llevaron, los trajeron. Parece que siempre, digamos, la observación del peronismo plantea esa cuestión como de el rebaño, ¿no? Pero igual. Sí. Sí. No, está bien hablar, Mica. Ah, bueno, gracias. No, lo que pensaba era que capaz que es medio jugado utilizar el concepto de conciencia de clase en este periodo, porque, pienso, no sé, estoy pensando en voz alta, porque los trabajadores, si bien capaz que no está, Perón lo que hizo fue un poco visibilizar estas demandas y estandarizar quizás la forma de organizarse dentro de la clase obrera, pero no sé si los carecían de conciencia de clase, porque de hecho ya en la Semana Trágica vimos que había una incipiente organización, quizás no estaba, pero... Sí. Acá hay un tema con la conciencia de clase, ¿no? Sí. ¿Hay conciencia de clase? Sí, hay conciencia de clase. Los trabajadores en un punto tienen conciencia de su situación de clase. ¿Cómo se expresa eso políticamente? ¿Cómo se organiza eso para expresar una demanda de clase políticamente? Es otra cosa, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es cómo la expresión política de la clase trabajadora se organiza alrededor del peronismo. Como no se había organizado de una manera homogénea, si se quiere, hasta ese momento. ¿Qué vimos hasta ahora? Divisiones ideológicas, el socialismo, el comunismo, el sindicalismo. El peronismo logra articular como movimiento políticamente a la clase a los trabajadores, ¿sí? Pero no es un movimiento de clase, no es un movimiento de clase, no está mal dicho, ¿no? No es una acción política de clase, ¿sí? No plantea una acción de clase, plantea la armonía de clases, plantea la lógica del movimiento. El peronismo es un movimiento político. ¿Tiene un partido? Tiene un partido. ¿Tiene una composición gremial? Sí, pero también tiene una composición diversa desde lo ideológico
desde visiones más de izquierda, la va a tener más profundamente cuando Perón ya no esté en el poder, pero es un movimiento amplio ideológicamente, y es un movimiento amplio desde la composición de clase también, si se quiere. ¿Sí? Hay sectores medios que apoyan también al peronismo. No se plantea como la representación solamente de una clase. Pero en un momento en el texto dice que la justicia social justamente lo que busca es la igualdad de las clases mediante acciones políticas. Sí, la justicia social lo que busca es la armonía de clases. ¿Sí? Vale. Que a ver, la diferencia entre el comunismo, ¿sí? Que plantea la lucha de clases, y el peronismo es la siguiente: la lucha de clases, el proletariado toma el poder, ¿sí? Y elimina la explotación de clases porque ya no hay más clases, ¿sí? Comparando, si se quiere. Armonía de clases que plantea, bueno, vos estás acá arriba, vos tenés los medios de producción, vos sos el empresario, sos la patronal, vos querés ganar plata, perfecto. Nosotros, desde acá, vamos a conducir política y económicamente el país para que vos ganes más plata. Pero vos tenés que ganar más plata y los trabajadores también. Y además tienen que vivir mejor. Entonces, eso tiene que ver con la distribución. Con la distribución, justicia social es decir, bueno, vos vas a ganar, vos vas a ir para arriba, pero estos también van a ir para arriba con vos. No es que vos vas a ir para arriba y estos van a quedar más abajo para que vos tengas cada vez más. En realidad dignificás al trabajador. Porque Sí. eso es lo que hace Perón, más que nada, me parece, que es dignificar al trabajador, al obrero, que no se sentía nada, y lo hace sentir que es una persona y que tiene derechos. Bueno, y esa es la ciudadanía, esa es la puede digamos, acceder a la salud, que, sí, o sea, eso es lo que me parece. y que te corresponden, Claro. corresponden y que el Estado te lo garantiza. Exactamente. ¿Sí? Y esto es un problema para los sectores dominantes, porque se institucionalizan derechos que después va a ser muy difícil, no solamente la cuestión identitaria y política, sino que se reconocen derechos que después se quieren destruir, se quieren abolir, y no lo van a lograr porque los que lo defienden son los trabajadores. ¿Sí? Bien, no sé que alguien decía algo en el chat. Un Estado benefactor dentro del capitalismo no es lucha de clases. Claro, sí, una lógica de Estado benefactor, sí, una lógica de Estado redistribucionista. Bien. ¿Por dónde estábamos? Che, me hacen hablar a mí y me pierdo. Estábamos hablando de lo que Por el decía movimiento Gina obrero. Giovanni. Nos falta un montón, Sí, yo no estoy haciendo un recorrido cronológico del movimiento del peronismo, ¿sí? Eso es lo que les mencionaba antes. El recorrido cronológico lo tienen en los textos, lo tienen en distintos lados. A mí me interesa enfocar en un par de cosas que son importantes que ustedes tengan en cuenta y tengan claras. Vimos el tema de la herejía, la ciudadanía. Vamos a hablar del movimiento obrero entonces, ¿sí? Hay un Estado que ¿qué hace acá? Hay un giro en la función del Estado. ¿Qué pasa con el Estado en relación con el movimiento obrero? Che, acuérdense todos y todas de escribir en el chat sus nombres. Paso la visita mientras piensan sus respuestas. Porque vi que a alguno se le cayó internet o algo. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a hablar del movimiento obrero, pero primero hay que saber qué pasa con el Estado. No es el mismo Estado. ¿No es un Estado que consolida su poder a través del movimiento obrero? O sea, Perón termina llegando a ganar las elecciones a través del movimiento obrero. Y después va a dialogar directamente con el movimiento obrero y va a atender a los reclamos directamente porque ganan tal poder y después en el texto y en una de las preguntas se ve que dentro propio de las mismas industrias ganan muchísimo poder. Muy bien. Los propios trabajadores terminan respondiendo más al sindicato que a la propia patronal. Muy bien, dijiste varias cosas, varias. Una cosa, la parte que toca a la propia industria, a los sindicatos y al gobierno. ¿Sí? El gobierno peronista toma medidas y el Estado, con sus instituciones, interviene, ¿sí? en esta relación de fuerzas entre la patronal y los trabajadores. ¿Sí? Es un Estado que interviene directamente, un Estado que está ocupado en sus ministerios, en sus gestiones, digamos, lugares de gestión por miembros del Partido Peronista. ¿Sí?
Y hay una relación de fuerzas en la sociedad que empuja esa conducción. No es como en Irigoyen, que ya estaba medio así, la relación de fuerzas. Acá hay una constitución, un poder, como el movimiento obrero, un pueblo que se había lanzado a las calles en favor de esa conducción política y la voluntad de transformar la situación del pueblo en derechos, en nuevos derechos. ¿Sí? Hay un nuevo rol del Estado, ¿sí? En favor de una causa popular. El gobierno y utiliza los instrumentos del Estado para generar transformaciones, institucionalizarlas. Las leyes son eso, ¿sí? Las leyes, lean los planes de gobierno, el plan quinquenal, lean las leyes durante el peronismo, lean todo vean lo que pasó con la Constitución de 1949, que institucionaliza todos los derechos sociales, económicos y políticos, ¿sí? Vean esa transformación, eso es el Estado también, ¿eh? No es el gobierno, es el Estado. Una nueva estructura del Estado que abarca a toda la sociedad. En este contexto, el movimiento obrero encuentra un respaldo. Y esto es importante, porque en los trabajos yo veía esta cuestión, ¿no? Esta cuestión de la cita que teníamos para hoy, que era de Torcuato Socio, ¿no? Que ya viene con el resultado opuesto y dice, bueno, en la época de Perón se dio una suerte de ruptura de jerarquías dentro de la fábrica, que es lo que mencionaba recién Milagros, ¿no? Pero ¿por qué se produce esa, digamos? Hay que tener en cuenta el contexto. Si no hay un contexto favorable, no te animás, ¿sí? Esto es así. Perdón, y en cuanto a lo que es el contexto internacional, también se empiezan a dar cuenta que Argentina tiene que posicionarse no solo como esto de granera del mundo, como solamente exportar alimentos, sino que empezar, si bien ya se venía arrastrando una industrialización, como poner más el foco ahí, y es a partir de ahí que también los trabajadores empiezan a tener conciencia de que, bueno, si es tan importante que nos industrialicemos, el trabajador industrial empieza a tener otro peso social. Muy bien, muy bien. Antes había industrialización también. Acá se va a potenciar porque hay un proyecto, digamos, Perón habla de la nueva Argentina, bueno, acá sí se quiere el imaginario del futuro hacia dónde va Argentina, una nueva planificación económica y social. Dejemos de ser el granero del mundo, digamos, dejemos de solamente producir para exportar y que la riqueza se acumule solamente en el 15% de la sociedad, generemos con industria más fuentes de trabajo, más mercado interno, ¿sí? Y de esta manera también mejor redistribución de lo que producimos. Perdón, pero la industria que se hace con el peronismo es industria liviana, se sigue dependiendo de la afuera y de las industrias de otros países, de la industria pesada. Sí, por lo tanto, pero seguimos siendo un país dependiente. Sí, pero hay una apuesta y se crean organismos dentro del Estado para invertir en la industria pesada durante el peronismo. De hecho, el plan quinquenal tiene que ver con esto. El primer plan industrializador del primer gobierno peronista tiene que ver con esto, con hacer un salto cualitativo en el proceso industrializador. Pero se fomenta mayoritariamente la industria liviana. Tenés todas las imágenes de las heladeras y los autos y todo ese trabajo que se generó. Sí. Que terminó siendo tipo en base a la producción de productos. Sí. Pero también hay inversión en energía atómica en este momento, hay inversión en un montón de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo científico y tecnológico para dar el salto en la industrialización. Eso existe en este momento también. ¿Sí? Está planificado inclusive. Que no se llega a concretar del todo es otra cosa. ¿Sí? Bien. Bueno, contexto del Estado, ¿sí? Por un lado. Industrialización, un proyecto digamos, de cambiar la estructura económica, una identidad política fuerte que incide directamente en la organización gremial, ¿sí? Y esto genera como una cohesión muy sólida en el movimiento obrero. Por primera vez hay una identidad en la que mayoritariamente los trabajadores se identifican y comparten esa identidad, ¿sí? Hay vínculos con el gobierno, hay canales institucionales para desarrollar y trasladar demandas, ¿sí?
La ley de asociaciones profesionales. Hay un mecanismo y una organización del movimiento obrero en este periodo. Hay un marco legal, hay un reconocimiento jurídico. ¿Sí? Crece la afiliación y la agremiación de una manera muy importante. ¿Sí? Los trabajadores se vuelcan. ¿Y por qué se vuelcan tanto a la agremiación en este momento? No es por los mayores beneficios que les daba pertenecer a un sindicato, como esto de no solo empieza a defender cuestiones salariales, sino que se extiende a vacaciones, hotel y áreas de recreación, ese tipo de beneficios. Muy bien, porque muchos de esos beneficios sociales, por esas conquistas, como dice Cristian ahí, de derechos, se dan a través de los sindicatos, de las obras sociales, ¿sí? Que promueven, digamos, esta cuestión de la clásica de los hoteles en los lugares turísticos, de las obras sociales. Esto se empieza, explota, digamos, de una manera muy fuerte en este momento, ¿sí? ¿Y tiene que ver también la celebración de los convenios colectivos de trabajo? Exactamente, sí. Al estar agremiado, ojo que muchos de los convenios colectivos a veces también eran para, digamos, para todos los trabajadores. Esto lo dice James en un momento. No lo llega a comprobar, pero que muchos de los trabajadores, inclusive no afiliados a los gremios, también son beneficiarios de los acuerdos celebrados en los convenios colectivos. Muy bien, crece la afiliación, sobre todo crece la estructura gremial y los beneficios que da el sindicato, ¿sí? No solamente reclamar por salario, ¿sí? Y hay otra cuestión importante también en este momento. Dentro del movimiento obrero que cobra mayor fuerza. ¿No es el tema de las comisiones internas? Muy bien. Y acá nos metemos de lleno en la actividad que tenían también ustedes que hacer para hoy, ¿sí? ¿Cómo incide esto de las comisiones internas? ¿Cuál es el peso que tienen? ¿Por qué la patronal las mira mal? ¿Qué pasa con la autoridad? Este socio dice, no, se distorsionó el manejo de la autoridad en la fábrica. Lo que empieza a pasar es como que las comisiones internas empiezan a sancionar a los trabajadores, los suspenden o después se les recorta parte del salario porque no los dejan ir. También tenían la posibilidad de convocar huelgas o frenar de una forma agresiva o pasiva la actividad en determinada industria. Sí. A ver, ¿hay una mayor presencia de las comisiones internas en este momento? ¿Hay un contexto más favorable para la proliferación de comisiones internas en las fábricas? Sí, la respuesta es sí. ¿Sí? Esas comisiones que vienen que ya hay una experiencia de organización desde la década anterior, proliferan en este momento, ¿sí? Los sindicatos tienen presencia en las fábricas a través de las comisiones internas, ¿sí? Y en esta cuestión de sentirse como más reafirmado en esta relación entre el patronal y el trabajador, las comisiones internas en un contexto favorable, con un reconocimiento del sindicato y con un gobierno que en gran medida apoyaba las acciones gremiales, empiezan a tener una posición distinta frente a la patronal. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces con eso de la autoridad? Lo que dice el texto es que hay una suerte de indisciplinamiento porque los patrones, digamos, que antes tenían como un rol de supervisores ante la labor del obrero, empiezan a perder autoridad y dejan pasar ciertas cosas que antes no dejaban pasar por temor a que la comisión interna les haga un paro o los suspenda también. Muy bien. También en este contexto hay que leerlo, ¿no? No es que los patrones pueden recurrir al Estado y decir, bueno, che,
acá me están organizando un paro, vení, sacámelo, reprimí, qué sé yo, porque lo vamos a ver más adelante eso, ¿sí? Más adelante se viene, digamos, en el 55 cae Perón y hay que agarrarse ahí, ¿no? Las comisiones internas, las organizaciones peronistas, ahí se armó un lindo lío, ¿sí? Pero la autoridad tiene que ver con esto, bueno, digamos, esa cuestión de la disciplina, ¿cómo pones a los trabajadores a producir más bajo cualquier condición o bajo las normas que vos querés? Digamos, la relación de fuerzas ahí se empieza a equilibrar. Y en algún punto están denunciando eso. En algún punto hasta perdemos el mando nosotros, dicen la patronal. Hay que ver, lo ponen entre comillas siempre, ¿no? Una cuestión ahí de llorar la carta un poco, pero se equilibran un poco las relaciones de fuerza. No es que la patronal puede implementar cualquier medida, y en cierto sentido tienen que negociar todo el tiempo con esa comisión interna, con los trabajadores. ¿Sí? Ahí está el desafío de la autoridad. Y inclusive lo que mencionaba Milagros antes, ¿no? Las mismas jerarquías formales dentro de la fábrica se desdibujan porque parece que el poder real, ¿no? Recae solamente en la representación de los trabajadores en estas comisiones. ¿Sí? Vos tenés un organigrama de la empresa con jerarquías y de repente de la fábrica, y de repente el capataz viene y dice una cosa, pero el que está ahí es un delegado gremial que pertenece a la comisión interna y dice yo esto no lo hago, ¿sí? Y hay una relación de fuerzas muy tirante en ese sentido. Ahí es cuando Perón empieza a tratar, digamos, como en cierta forma de cercenar el poder de los sindicatos y demás. Muy bien. Rompe el Partido Laborista y se crea el Partido Peronista. ¿Tiene que ver con eso? No me acuerdo bien. Sí, el Partido Laborista en realidad se disuelve y se crea un movimiento político que contiene a toda esa fuerza del Partido Laborista, que es el movimiento, eso tiene que ver con la lógica de, digamos, acumulación de poder político de Perón, ¿sí? Y de correr, digamos, a las conducciones, esto también va a ser muy del movimiento peronista, vertical, ¿sí? Perón lo que necesita es que no haya otras conducciones paralelas. Por lo tanto, un partido laborista le plantea cierta competencia, si se quiere. Bueno, nuclea todo eso en el partido peronista, la cabeza es Perón, ¿sí? Y el que conduce es él. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Que la otra parte de la pregunta no me acuerdo que me dijiste. El Partido Laborista y... Perdón, porque ahí, digamos, era como que él lo que hacía, el Partido Peronista, digamos, a través de la creación era cercenar un poco ciertas cuestiones ahí, nivelar un poco el tema de la relación de fuerzas entre unos y otros. Bueno, pero esto... También acompañado por lo que le pueden pedir incluso las mismas industrias o los mismos patrones, ¿no? De que ya que el gobierno, digamos, era tan interventor entre la patronal y los trabajadores, buscar una especie de mediación para llegar a un acuerdo y volver a esa quietud. Esto es lo que dice Schiavi, creo, no sé si lo dice Schiavi o Yen, ¿no? Que en algún momento este impulso, Perón va con esta ola que arranca en el 46 y hay una gran redistribución, qué sé yo, y hay una conformación de un gran poder político, pero después tiene que volver sobre eso, porque, digamos, creo que lo dice Schiavi, ¿no? Tiene que aplacar un poco desarticular un poco ese empuje de los trabajadores a través de la organización gremial. Intenta desactivar esto y en algunas huelgas o en algunos reclamos lo logra y en otros no lo logra. Schiavi dice esto, y ahí está la cuestión que muchos le plantean como crítica, ¿no? Como que el movimiento obrero a través de los sindicatos se enrolaron en el peronismo y perdieron autonomía. Doyon plantea esto, ¿sí? Schiavi dice, esto no es así, porque de hecho el mismo Perón no logró neutralizar muchos de los conflictos que se dieron durante este periodo. No sé si lo pudieron ver en Schiavi esto, lo dice así literalmente. La evidencia de que Perón no dominó completamente al movimiento obrero organizado tiene que ver con que no siempre pudo intervenir en estos conflictos, como por ejemplo el de la CIAM, que creo que menciona ahí, ¿sí? Esto es importante lo que dice Schiavi, ¿sí? Para no leerlo de una forma tan lineal. Y la presencia de las comisiones internas también es importante,
¿sí? Es un mecanismo de penetración en las fábricas, es un mecanismo que visibiliza la presencia del sindicato en las fábricas y que también hace a este empoderamiento de los trabajadores frente a la patronal. Esta organización, digamos, la organización está acá y nos respalda. ¿Sí? Bien. Doyon también plantea una crítica que dice que con el crecimiento de los gremios también hay una gran burocratización. ¿Sí? Y hay una capa de líderes gremiales y sindicales que se alejan de las bases y se alejan de su referencia política y terminan consolidándose como meros representantes del gobierno y no de las bases sindicales. ¿Sí? Bueno. Dudas, consultas. Vean también cuál fue el rol de la patronal hacia el fin del gobierno peronista, ¿sí? Cómo presionan por mayor productividad. Vean cómo, digamos, es que dice algo importante. ¿Sí? En el momento de crisis de los últimos años del peronismo, crisis económica, no se producen despidos masivos no por la acción del gobierno, sino por la resistencia de las comisiones internas y de los sindicatos. Y ahí también hay otra evidencia de que no hay una relación tan lineal. ¿Hay una identidad política común? Sí, pero no hay una relación lineal de subordinación entre el gobierno, entre Perón y los sindicatos. Los sindicatos tienen intereses económicos, tienen intereses políticos y también los defienden. ¿Sí? Bien. Es importante una cuestión con de cierre. No mencioné el rol de Eva Perón, pero creo que lo habrán visto con Mariana. No me comentaron nada sobre eso el miércoles, así que espero que esté saldado el tema de Eva Perón, fundamental en esta cuestión de la construcción de ciudadanía. ¿Sí? Eva Perón muere, digamos, en medio del mandato de Perón, y también es un golpe muy duro para el vínculo con el movimiento obrero. Se consolida, digamos, esto que dijimos antes de cómo se va afianzando el movimiento obrero, los trabajadores y la reafirmación frente al poder dominante, encuentra del otro lado también una reacción, ¿sí? Digo, del otro lado, ¿quiénes? La oligarquía, la sociedad rural, la gran burguesía industrial, las embajadas, la embajada inglesa, la iglesia, los socialistas, los comunistas, ¿sí? Los radicales. Se conforma, digamos, una gran oposición y esta oposición se traslada a un nivel de violencia bastante radicalizado, ¿sí? Y acá también retomamos a la cita de Luis Gay, ¿no? Esta cuestión de la democracia formal, ¿no? Los republicanos, los demócratas, todo bien, pero cuando no, digamos, sostienen que sus intereses no están representados, apelaron a distintos mecanismos violentos para destituir a Perón, entre ellos el bombardeo a Plaza de Mayo, que no es un dato menor, ¿sí? La primera vez que las Fuerzas Armadas bombardean y tiran bombas sobre los civiles, ¿sí? Las fuerzas de seguridad eliminando opositores, ¿sí? Eliminando gente que piensa diferente, desde los aviones tirando bombas, ¿sí? Y después se da el golpe el 16 de septiembre que termina derrocando a Perón. Yo estoy sintetizando esto de una manera descomunal, ustedes lo tienen que recorrer esto cronológicamente, pero el nivel de violencia que suscita el peronismo y la identificación es casi directamente proporcional, ¿sí? Hay una gran identificación popular y de los trabajadores con el peronismo, y también hay una gran reacción del otro lado de querer volver al estado anterior de las cosas, donde cada uno ocupaba su lugar y digamos, no se disputaban los privilegios, ¿sí? No se disputaban estos espacios simbólicos que cada uno tenía, y reales que cada uno tenía. Bien, dudas, consultas. Ahora sí. Cerramos el peronismo así, como fue. Miren, hay videos de Canal Encuentro también para ver sobre esto. La cuestión cronológica de la película la ven ustedes, tienen los videos de Daniel, ¿sí? Me interesaba analizar estas cuestiones y detallar algunas cuestiones importantes. ¿No?
No hay dudas, consultas, nada. Sí, trabajo. Ah, bueno, sí, pero ahora venía eso. Bueno, son las 9 casi. Vamos a dedicar 5 minutitos más, 2 minutitos más a esto. Viernes, a última hora, les mando el trabajo, la consigna. Cada una va a tener una consigna individual. ¿Sí? Creo yo que van a ser, supongan, 3 páginas. Supongamos. No sé, no se agarren de esto porque pueden ser menos, más, no sé, no lo definimos. Pero no les voy a hacer, no tiene que ser un trabajo de 10 páginas, ¿sí? En 2 días. Una consigna precisa, ¿sí? Una consigna en la que tienen que ver esta clave analítica de procesos, de comparaciones, de conceptos, de articular ideas, ¿sí? No tienen que desarrollar un periodo solamente. No tienen que describir como Wikipedia, ¿sí? No es un trabajo que tienen que hacer de ese estilo. Tienen que leer la consigna, estudiar bien la consigna, decir, acá me quiere decir que tengo que vincular esto con esto y esto con esto en el contexto de esto. ¿Sí? Va a ser para que ustedes desarrollen también, pero elijan qué van a desarrollar. Ya lo hemos visto eso. ¿Sí? Bueno, no hagan, ya, no se pongan mal. Elijan en serio qué van a desarrollar. Y para eso es importante que se organicen antes. ¿Sí? Por ahí les parece mucho 3 páginas o 4, las que sean, y por ahí les parece poco. Elijan qué van a escribir para responder la consigna. No me interesa que hablen de un tema. Si les digo, vean esto en comparación con esto, bueno, vean eso en comparación con esto y comparen. ¿Sí? Para tirar así como una vaga idea, ¿cómo sería? Poner un ejemplo para No, darnos pero una idea de cómo- no me van a arrancar nada de nada. No, ya les dije un montón. Si les digo esto en el contexto de tal cosa, definan esto, y cómo fue tal cosa, hagan eso. En el contexto de esto, pasó esto, y en relación con esto, tal cosa. ¿Sí? Una pregunta. Los trabajos que estuvimos haciendo a lo Sí. largo de este cuatrimestre, ¿tiene alguna incidencia en lo que es el concepto No, tomado en cuenta para la nota? no, eso es un registro de que ustedes están trabajando, que están presentes y que continúan con la modalidad virtual. ¿Sí? No tiene nada que ver con el trabajo integrador. ¿Sí? Nosotros, obviamente, digamos, esto lo tomamos para saber si no hicieron ningún trabajo o hicieron un trabajo o la dedicación, digamos, de los trabajos fue baja, que no lo vi hasta ahora. Obviamente eso incide, ¿no? No es solamente tirarse a hacer un trabajo y después un trabajo integrador y ya está, ¿sí? Pero no tiene que ver con, digamos, conceptualmente ese trabajo, las actividades que vienen haciendo. Sí, lo que vemos es la evolución. En eso sí inciden las actividades, ¿sí? Si ustedes vienen trabajando, hacen un trabajo integrador y ahí pueden plasmar lo que vienen trabajando, digamos, evidentemente vienen trabajando bien. Este trabajo integrador es para saber dónde estamos parados de cara al trabajo final, ¿sí? No es la primera parte y la segunda parte después. En el trabajo final, ¿cómo? ¿Va con nota? ¿Va a estar aprobado o no va a estar aprobado? Puede estar aprobado bien, muy bien, eso lo vamos a ver, ¿sí? Pero nada más que eso. No les voy a poner una nota numérica. Sí es importante que lo aprueben, ¿sí? ¿En qué sentido? Si quieren, ustedes saben que está la posibilidad de promocionar, ¿no? Ya les dije que la promocionar tiene que ver con una evolución en la que ustedes muestren que entendieron los conceptos, es una situación excepcional, que vamos a, digamos, es como un premio, si se quiere, a la evolución y a la que ustedes demostraron que comprendieron las cosas y que pudieron expresar, ¿sí? Bien, si quieren promocionar, si quieren tener la posibilidad de promocionar en el trabajo final, este trabajo lo tienen que aprobar, ¿sí? Sí o sí. No importa, digamos, o sea, si lo desaprueban es porque no comprendieron hasta ahora todo lo que venimos haciendo, las lógicas analíticas, digamos, la modalidad de trabajo que planteamos. Entonces, ya la mitad de las cosas no las comprendieron, ¿sí? De todos modos pueden seguir trabajando digamos, y participando de la cursada y hacer el trabajo final, ¿sí? ¿Va a haber muchos trabajos más como el que vamos a hacer antes del final?
¿En qué no entendí la pregunta. Claro, es este trabajo, esta No, entrega. no es como está en el cronograma, este trabajo integrador, después seguiremos con actividades semanales digamos, para ir charlando sobre los temas que vamos avanzando, y después el trabajo final cuando terminemos la cursada. Claro, pero este es el único individual previo al final. ¿Cómo? Este es el único individual previo Sí. al final. Sí, tal vez tengan alguna actividad individual que hacer, digamos, esto no está cerrado, pero no son actividades, digamos, que vamos a evaluar. Esta sí la vamos a evaluar. Trabajo integrador y trabajo final. ¿Sí? Es acumulativo, si se quiere. Aprueban el trabajo integrador y en el trabajo final tienen que demostrar que tienen la comprensión total de la clave analítica que planteamos, los procesos que planteamos, ¿sí? Acá es como un paso, digamos, una llave para seguir avanzando, si se quiere. ¿Sí? Sí. Hagan su mejor esfuerzo, porque sí es importante, digamos, ver el recorrido. Haces un muy buen trabajo final, haces un muy buen trabajo integrador, haces un muy buen trabajo final, evidentemente te fue muy bien. ¿Sí? Haces un trabajo integrador más o menos, el trabajo final más o menos, y ahí te quedaste a mitad de camino. ¿Sí? Profe, No hay promedio, aclaro eso, no hay promedio. ¿Sí? No es que promediamos. En el trabajo final ustedes van a demostrar que al final de la cursada la tienen re clara. ¿y ese trabajo nos habilitaría para dar el final o con ese cerramos la materia? ¿Ese cuál? ¿Qué Ese trabajo? trabajo final, segundo trabajo final. Claro, con ese trabajo final, si les fue muy bien y ustedes, digamos, sobresalen en su rendimiento, promocionan, ¿sí? Si no le fue, que puede pasar, porque es así, porque por distintos motivos, se contempla, digamos, el recorrido que ustedes hicieron con los trabajos finales, con el rendimiento de ustedes, en una instancia de final y tienen un final diferente, ¿sí? ¿Se acuerdan que planteamos eso, no? No es lo mismo hacer todo este recorrido, cursar, nosotros tenemos registro de lo que ustedes rindieron, de cómo rindieron, cuando ven el día que rindan final, tienen un final que contempla este recorrido, ¿sí? El otro es un final, el que rinda final por su cuenta, sin haber cursado, bueno, vendrá a demostrar que sabe toda la materia. Si es solo bien 2, te vas a final. No sé, esas cosas, no sé, ya empezamos a especular, no entendí. No especulemos, se les tiene que ir, en el último trabajo, en el trabajo final les tiene que ir muy bien, y en este les tiene que ir bien. En realidad les tiene que ir bien siempre, pero bueno, van a hacer el esfuerzo, en esto se van a esforzar, se van a esmerar, sobre todo no desaprueben, sobre todo no se copien de ningún lado. Yo les digo en serio, yo sé que por ahí tienen la tentación de copiar y pegar de algún lado. Citen la fuente, ¿sí? Citen lo que escriben, de donde salga. No copien y peguen de ningún lado. Es un error que yo en ese sentido no tengo retorno. No, lo que pasa es que, ¿sí? Perdón, Copiaron un párrafo así que encontraron en el historiador y me lo ponen como peronismo, y yo llego a encontrar que esa lógica de reacción no es la de ustedes y nunca me lo citaron eso, y ahí no hay vuelta, ¿sí? ¿Sigo avanzando? ¿Sí? ¿Qué pregunta querían? Sí. Yo tengo una consulta. Sí. ¿Sí? No, es en cuanto a los textos que fuimos entregándole y la devolución, a ver Sí. si no cometo el mismo error en los trabajos, en el trabajo este. Porque hay veces en los que marcas uno, o sea, nosotros ponemos una opinión y nos la resaltás, y a veces nos marcas, y tipo en el mismo trabajo también está marcada una cita, que especificamos que es una cita. ¿Por qué están las dos marcadas, tipo, o sea, como si fuese la misma corrección? No entendí la pregunta. Por ejemplo, en el texto, en la respuesta que entregamos,
en parte presentamos nuestra opinión y en parte también citamos de los textos que teníamos que dar. Y en la cita y en una parte que es opinión está marcado, está como subrayado. No sé puntualmente a qué te referís. Yo por ahí a veces les marco, si encuentro que hay un párrafo que sale literalmente de James, suponete, les marco, citen, ¿sí? Porque por ahí son 5 líneas en las que ustedes vienen hablando, ¿verdad? Y se nota que está escribiendo James ahí, ¿sí? Eso lo tienen que citar. No es lo mismo un concepto,